Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo webinar de actualización con expertos. En el día de hoy vamos a tener un webinar denominado TIVA Pediátrica, enfoque práctico haciendo fácil lo complejo. La conferencia va a estar a cargo del doctor David Eduardo Ramírez. Él es médico anestesiólogo colombiano, trabaja en la Universidad del Valle, es anestesiólogo cardiovascular pediátrico en la Universidad del Bosque, en Colombia, y anestesiólogo institucional Fundación del Valle de Lili, Cali, Colombia. Es también el creador de la app iTiva. Nos va a presentar una conferencia en la cual va a tratar de descomplejizar esta técnica anestésica. Esperamos que todos disfruten de esta conferencia. Hola, buenas tardes, mucho gusto, mi nombre es David Ramírez, vengo de Colombia, agradezco a la Sociedad de Anestesia y Analgesia de Reanimación de Buenos Aires por la invitación, es un orgullo pues y un gusto poder compartir con ustedes este tema. Entonces pues hoy lo que quiero traerles es un tema que me apasiona y es cómo hacerlo de una manera sencilla, activa en pediatría, de una manera práctica. Bueno, ya les mencioné, vengo de Colombia, trabajo en la ciudad de Cali, en la Fundación Valle de Lili. Antes de comenzar, pues algo de mis conflictos de interés, pues yo soy el desarrollador de una aplicación que de pronto ya muchos conocerán, se llama iTiva, y he recibido honorarios de Italis y Aspen por hablar de sus moléculas como Propofol, Remifentanil y de Mercaptan, que tienen equipos de infusión de TSI. Entonces, pues sería muy provechoso para ustedes si descargan también la aplicación. La idea es que hacia el final de la aplicación, como parte del enfoque práctico que quiero mostrarles, es cómo pues con el uso de este simulador podemos desarrollar un caso de TIVA en pediatría de una manera relativamente sencilla. Si escanean ese código QR, podrán descargarlo ya sea en su versión para iPhone o Android. También pueden profundizar un poco más de ese tema, porque la idea, como mencioné, va a ser muy práctico, no me voy a ir a aspectos muy teóricos y pueden descargar entonces en este código QR una carpeta de Dropbox donde pueden encontrar lecturas en las que me basé para desarrollar esta conferencia, donde pueden encontrar una información más detallada sobre lo que les menciono. Recomiendo mucho leer pues esta guía de la Sociedad Mundial de Anestesia, para necesidad pediátrica intravenosa, y esta es una guía que aunque es de adultos de la Sociedad Europea de Anestesia Intravenosa, pero se aplican muchos de esos conceptos de seguridad en anestesia pediátrica intravenosa. Entonces, ¿cuál va a ser mi línea de trabajo? Pues lo primero que quiero, de una forma muy corta, es por qué vamos a hacer esto. Como muchos lo sabrán, asertiva en niños no es sencillo, no es como lo que hacemos todos los días, entonces tenemos que llenarnos de motivos y por qué queremos hacerlo. Hay unos beneficios que vamos a mostrar más adelante, y luego cómo hacerlo, y como decía, cómo hacerlo hay que entender un poco de las particularidades que tienen los niños en diferencia de los adultos, que deben tener algunas características farmacocinéticas y farmacodinámicas, que tenemos que tener esos aspectos claros para poder desarrollar estos casos. Y ya finalmente, pues, cómo hacerlo de una manera segura y los modos de administración, pues que en nuestro contexto, en nuestros países y hospitales tenemos distintas formas. Podemos tener perfusores TSI, perfusores simplemente que dan mililitros hora, o bombas de perfusión o de infusión de las convencionales que usan en la unidad, en los escenarios de la unidad de cuidado intensivo.
Entonces, para iniciar, ¿qué sabemos sobre la TIVA en pediatría? Pues en general es una técnica que poco se usa, a pesar de, como vamos a ver más adelante, que tiene unos beneficios claros, y es porque pues la anestesia inhalatoria tiene, pues, es un nicho que casi que se ha desarrollado con mucha fuerza en pediatría, básicamente pues porque en muchos de los, porque estos niños no tienen acceso venosos, generalmente pues iniciamos los casos con en anestesia inhalatoria con sevoflurano y casi siempre pues tendemos a mantener entonces esta misma técnica. Entonces la mayoría de anestesiólogos no la han hecho, lo han hecho muy pocas veces y generalmente siempre cuando lo hacen son en pacientes que ya es escolares, mayores de 10 años, muy poco en niños de 3 años. Pero entonces, con todo eso que ya he dicho ahora, pues ¿por qué queremos hablar de este tema y por qué hoy estamos en esta conferencia mencionando eso? Porque pues hay unas indicaciones y pues la TIVA, como la necesidad regional, la necesidad balanceada, son parte del armamentario que nosotros como anestesiólogos deberíamos tener. O sea, no es que yo me considere yo especialmente que yo solamente de TIVA, ¿no? Yo considero que es una herramienta más en la cual me puedo enfrentar a distintos escenarios clínicos con mis pacientes. Hay algunos escenarios que es absoluto, pues que eso ya es el extremo, que la hipertermia maligna, pero pues generalmente eso no es la razón principal por lo que le damos, sino son otros beneficios secundarios. Entonces, sabemos que los pacientes con ENTIVA van a tener menos náuseas y vómitos postoperatorio, se van a despertar más tranquilos, más contentos, más alegres, en los niños menos riesgo de emergencia al despertar. Eh, y en adultos, pues hay una característica que uno lo menciona, que es la rápida recuperación, pero en este aspecto, como vamos a ver más adelante, no es tan real en pediatría, pero si entendemos un poco las características farmacocinéticas de los medicamentos como el propofol y el Remi, podríamos obviar eso y hacer que la recuperación sea rápida. Entonces, ¿cuáles son las ventajas en pediatría? Pues pues podemos dividir de acuerdo al paciente, a la cirugía y otras. Entonces, respecto al paciente, pues ya mencioné algunas como la náusea, el vómito postoperatorio, el delirio de despertar, hace que sea más agradable cuando con niños logramos hacer un acceso intravenoso, que sea una inducción más rápida y más tranquila para el niño, que hacerlo por una máscara, que muchas veces pues, los niños van a pelear o vamos a tener que, se van a sentir sensación de claustrofobia. Y respecto a la cirugía, pues tiene beneficios, ya sea por ejemplo en cirugía oftalmológica que tiene a un riesgo alto de náusea y vómito postoperatorio, como la cirugía para corrección de estrabismo, o cuando tenemos una cirugía en la vía aérea donde quisiéramos poder garantizar el plano anestésico independiente de la ventilación del paciente. Cuando vamos a hacer monitorización de potenciales neurosensoriales y pues otras que tenemos, es, por ejemplo, permite esa técnica, podemos trasladar a un paciente del quirófano a realizar una imagen, a resonancia. Entonces es una técnica que permite, pues es más versátil y se puede desarrollar en cualquier parte del hospital. Y otro que también es las preocupaciones ambientales, que de hecho cada día va tomando más fuerza. Esto era un tema que antes no se hablaba, hoy en día aparecen más publicaciones. Y dentro de lo que nosotros podemos hacer como anestesiólogos, pues el uso de la anestesia intravenosa es una práctica que de hecho puede causar un impacto rápido, disminuyendo el uso de los halogenados. No me voy a detener a hablar de ese aspecto puntual, pero se sabe que los halogenados tienen un efecto de gas invernadero y sobre todo el de fluorane, pues que tiene un efecto de gas invernadero que puede durar muchísimos años, por lo cual hace que tenga un impacto muy alto. Y pues cuando se han visto las distintas políticas que podemos desarrollar, además del beneficio ambiental, también tienen disminución en costos, sobre todo en pediatría, pues esos medicamentos van a rendir demasiado, muchísimo. Y cuando desarrollamos esas prácticas, pueden inclusive, pues en Estados Unidos pueden ahorrar hasta $20,000 por quirófano y el solo hecho de disminuir el uso de gases inhalados, pues en todo este valor representa aproximadamente $2,500. Otro ya un beneficio, pues ya además desde el punto de vista clínico, pues ustedes que deben saber y cómo nos enfrentamos, los cuadros respiratorios o los niños que son atópicos o alérgicos son muy frecuentes y se sabe que el uso de la inducción inhalatoria y el uso durante el transoperatorio de los inhalados como el sevoflurano van a tener un aspecto pungente que hace que tengan mayor riesgo de complicaciones respiratorias. Y de hecho esto se está estudiado y se sabe que la inducción intravenosa es superior a la inducción inhalatoria para disminuir las complicaciones
respiratorias. Y si lo hacemos en el mantenimiento va a ser mucho pues, más tranquilo, entonces tenemos más riesgo de broncoespasmo, laringoespasmo hacia el final de la extubación. Lo otro también, pues que es uno de los aspectos pues, que a veces es más frustrante cuando se presenta uno como un anestesiólogo en el delirio de emergencia, pues que son esos niños que no se logran calmar, no están tranquilos, los llevamos a recuperación y el niño sigue todavía tranquilo y no se calma, los papás se frustran. Entonces quisiéramos pues una técnica que disminuya ese riesgo y se sabe que la anestesia intravenosa es un factor protector para disminuir esa diferencia del Flurane y el Sobrane, que inclusive son factores de riesgo, entre muchos otros aspectos, pero el uso de la anestesia intravenosa nos va a facilitar esto. Y esto se debe ver en ese estudio que simplemente en pacientes que están con sevoflurane, si yo al final del procedimiento les pongo un bolo de 3 miligramos por kilo, esto va a disminuir el riesgo de la emergencia de despertar del 29 al 3 al 7%. Pero si yo además de esto a estos pacientes hago toda la anestesia con propofol intravenoso, el riesgo va a ser aún más bajo. ¿Qué otros beneficios tenemos? Pues ya había mencionado en los procedimientos, entonces en técnicas que necesitamos hacer algún tipo de estudio electroneurofisiológico, pues nos vamos a beneficiar si usamos anestesia intravenosa, aun cuando se sabe que cuando usamos halogenados en dosis muy bajas el impacto es mínimo, pero los que han estado en este tipo de cirugías, cuando se presentan alguna alteración en estas medidas, pues siempre se quiere descartar de primero la causa anestésica y pues si ya de hecho tenemos una técnica que causa un poco de impacto, pues se va a obviar este paso, por eso la anestesia intravenosa pues se favorece en ese tipo de procedimientos. Acá también en procedimientos de vía aérea, cuando tenemos la vía aérea compartida, aquí estamos viendo una fibrobroncoscopia, al mismo tiempo una endoscopia en un niño con una fístula esofágica en ventilación espontánea, una anestesia intravenosa. Acá tenemos un niño que tiene una estenosis subglótica y se le está haciendo una resección láser en ventilación espontánea y podemos lograr mantener el plano anestésico del paciente en ventilación espontánea e independiente de su ventilación, y esto garantiza además de que no tengamos un tubo y se puede hacer la resección completa. Lo mismo aquí en este caso, se está haciendo un paciente una resección de tráquea, también por una estenosis subglótica, y en este caso pues se da la necesidad independientemente de la vía aérea, se garantiza el plano anestésico del paciente. En este caso se estaba oxigenando el paciente inicialmente con cánulas nasal de alto flujo y luego posteriormente pues el paciente se garantiza su oxigenación a través del campo, pues siempre protegiendo la vía aérea que no haya broncoaspiración. También en situaciones remotas como el resonador, también es una técnica muy versátil. No vamos a depender de tener una máquina de anestesia, sobre todo si vamos a hacer el procedimiento en ventilación espontánea. Entonces, pues ya hemos visto, esas es como las razones por las cuales quisiéramos hacer anestesia intravenosa. O sea, no es solamente hacer anestesia intravenosa porque me gusta, sino que realmente es una técnica que nos va a ayudar a enfrentarnos a distintos escenarios y vale la pena tenerla dentro de nuestro armamentario. No quiere decir que solamente tengamos que la anestesia intravenosa es superior en todos los aspectos a la anestesia balanceada, ¿no? Son dos técnicas que se complementan y que nos pueden ayudar y como anestesiólogos debemos dominar ambas. Entonces, para comenzar, pues saber que los niños no son adultos pequeños, hay dos aspectos importantes que se diferencian y por eso cuál debemos entender cómo manejar ese tema, porque si los enfocamos de la misma manera como un adulto, de pronto vamos a tropezar y no vamos a desarrollar el caso de la mejor manera. Entonces, en primer medida, pues saber que existen características farmacodinámicas y farmacocinéticas que varían de acuerdo a la edad del paciente. La población pues, pediátrica no es una sola, entonces cambia al principio, tenemos unos niños, el neonato, tenemos órganos que están inmaduros, su función enzimática está inmadura, que hace que estos niños al principio, cuando son en sus primeros 30 días de vida, inclusive requieren dosis menores que la que van a requerir luego los lactantes. Su sistema cardiovascular es muy sensible a medicamentos que alteran la captación del calcio, como es el mismo propofol, el sevoflurane, por lo cual hay que entender esos aspectos a la hora de manejar las dosis de los medicamentos. Luego tenemos los lactantes, que ya aumenta mucho su declaración y depuración y hace que tengamos que dar una mayor dosis por kilo. Y ya cuando nos vamos acercando ya como hacia los 12, 13, 14 años, ya se parecen mucho desde el punto de vista farmacocinético a la población adulta. Y un aspecto, de hecho, cuando ustedes entran a revisar
y que ya lo he mencionado, pues uno siempre tiene la sensación que en los lactantes y en los pacientes escolares la dosis por kilo es muy alta. Y esto está en relación es simplemente porque el peso no es el mejor predictor de la función orgánica. De hecho, si ustedes miran los pediatras generalmente cuando en los pacientes pequeños, cuando calculan los dosis de los antibióticos y otros medicamentos, generalmente usan el área de superficie corporal porque el área de superficie corporal tiene una relación que se mantiene más constante con la depuración del órgano. El peso en general al principio tiene una relación que al parecer eh, tiene un requerimiento muy alto en la edad escolar y luego comienza a ir disminuyendo. Y el otro enfoque que es para el modelamiento de farmacocinéticos es el escalamiento alométrico, simplemente que hay una relación que no es lineal, sino basada en la potencia de 3/4 entre el peso y la función del órgano, y esto hace que tenga una relación casi lineal. Otro aspecto, pues, es la parte del punto de vista farmacodinámico, y es que eh, entre los pacientes tengan una edad menor, van a tener un requerimiento de concentración del medicamento más alto para lograr el mismo efecto clínico. En este caso estamos mirando el BIS y vemos como comparando un paciente de 5 años con un paciente de 70 años, va a requerir concentraciones más altas de propofol para lograr el mismo valor del BIS. Entonces vemos un paciente, por ejemplo, que de 70 años logra una concentración más baja de propofol, un BIS de 40, a diferencia de un paciente de 5 años que va a requerir una concentración casi que un punto más para lograr ese mismo objetivo. Entonces, pues, esto nos recalca pues que debemos hacer cuando no tenemos herramientas como el BIS, debemos hacer una inducción un poco clínica y saber que de entrada vamos a requerir concentraciones más altas, y en lo posible, si tenemos la forma de tener una neuromonitoría que no va a tener en esta charla, pues nos va a permitir enfocar al paciente de una manera más adecuada y no excedernos, o en el caso pues que también puede pasar es tener el paciente en estado superficial y que idealmente deberíamos estar monitorizando el órgano que estamos afectando, que es el cerebro, ya sea en anestesia inhalatoria o intravenosa. Y la relación entre la dosis y la concentración, pues se ve aquí en este cuadro. Vemos como en esta tabla mostramos, estos son los miligramos por kilo de los requerimientos de acuerdo a la edad, y se ve como en los primeros años de vida esa dosis por kilo es muchísimo más alta, y si aplicamos estos mismos esquemas en un paciente adulto, las concentraciones van a ser muy altas. Esto es una de las razones por lo cual no debemos usar esquemas de propofol de adultos, adaptarlos a niños, porque vamos a equivocarnos, vamos a darle una dosis menor de lo que requieren, y los modelos de adultos tampoco lo podemos usar en niños. De hecho, eso han salido y se han publicado distintos esquemas para iniciar el propofol antes pues, de que existieran de manera más disponible pues todos los modelos farmacocinéticos que hoy tenemos. Entonces se han descrito dos esquemas, el esquema de Marfan y el esquema de Steur, que el esquema de Steur, este autor trató pues simplemente de dar un esquema basado pues en individualizar la población de acuerdo a su edad. Respecto a cuál usar, pues idealmente lo que les mencioné, debería uno tener un esquema individualizado. El esquema Marfan es para todos unos pacientes de 3 a 11 años. Pero si miramos este esquema de Steur que también propone para usarlo en pacientes más pequeños y lo simulamos con un modelo que se publicó pues, recientemente, y es el modelo que hoy en día se considera vigente para población pediátrica, vemos que usando este esquema vamos a tener un momento en el que vamos a sobredosificar los pacientes, y luego vamos a pasar un momento donde vamos a pasar una concentración muy baja. Entonces vamos a pasar de un plano anestésico muy profundo a un plano anestésico muy superficial, o sea, cuál no sería como el esquema ideal para usar, por lo cual no recomiendo usar este esquema de Steur. Y durante pues, la conferencia, de hecho, lo que va a mostrar es un híbrido entre cómo hacer entre el esquema de Steur y luego hacer una transición a algo que yo menciono que se llama TSI manual, que es con el uso de la aplicación. Entonces, eso es cómo se comporta el esquema de Marfarlan en un paciente de 3 años y en un paciente de 3 meses, y vemos cómo con este esquema se logra tener una concentración alrededor de 3. ¿Cuál es el problema de estos esquemas? Es básicamente que pues
3 o la concentración de 3 no es el número ideal para todos los pacientes. Como hay pacientes que con eso es suficiente para que tengan un plano anestésico adecuado, para hay otros que eso es demasiado, para otros que eso es muy poquito. La farmacocinética consiste en eso, simplemente es poder titular al paciente y encontrar un punto, pero luego debo ir titulando y modificando. No es una dosis única para todos los pacientes, sino que debemos individualizarlos. Entonces, esto hace que con estos esquemas estemos un poco amarrados y estamos casi que siempre obligados a dar un objetivo similar durante todo el procedimiento. Como ya mencioné al inicio de la conferencia, en la activa pediátrica tiene la dificultad de que no tiene lo que se comportan los adultos. Aquí vemos la vida media sensible del contexto, que es después de que suspendemos el medicamento, cuánto se demora en disminuir a la mitad de la dosis. Hicimos aquí en esta curva que es de la vida media sensible del contexto del propofol en adultos. Y vemos cómo se mantiene debajo de los 10 minutos, inclusive después de 50, 60 minutos. Pero en los pacientes pediátricos, aquí lo vemos con distintos modelos, y vemos como después inclusive de una hora puede esto aumentarse a más de 20 minutos, después de 2 horas puede inclusive ir 20, 30 minutos. Entonces, pues se vuelve una técnica un poco complicada, porque pues si uno después de que finalice el procedimiento debe esperar 30 minutos para que el paciente recobre adecuadamente la conciencia, pues no es lo ideal, y sobre todo pues si estamos haciendo algún tipo de neurointervención en el cual quisiéramos evaluar el paciente rápidamente. Entonces, eh, existe la forma de cómo obviar esta dificultad, y es el uso de la interacción con el remifentanil, que nos permite en este caso uno disminuir los requerimientos de propofol usando una molécula que tiene un perfil de eliminación más rápido. Entonces, como les he mencionado, pues lo que vamos a buscar es mirar la sinergia entre esos dos medicamentos. Pero entonces, ¿cómo enfocamos eso? Pues primero tenemos que entender qué hacer con el remifentanil, que es la otra molécula con la que queremos buscar la sinergia. ¿Cómo enfocarlo? Lamentablemente, pues si uno busca en la literatura, no hay esquemas de dosis recomendadas hacia el remifentanil. Además, porque cómo se relaciona la concentración entre la dosis y el efecto varía mucho por la edad, pero lo que se sabe es que los requerimientos de los niños son mucho más altos que los de los pediátricos, que los pacientes pediátricos son más altos que los de los adultos, por lo que había mencionado por la relación del aumento de su volumen de distribución. Entonces, generalmente, pues en un adulto, una dosis promedio es alrededor de 0.15 microgramos kilo minuto. En los niños generalmente vamos alrededor de 0.2, 0.3, 0.4, para lograr concentraciones que son efectivas, que es alrededor de 4. Pero si usamos las concentraciones de adultos, que es alrededor de 0.15, vamos a tener concentraciones muy bajas, por lo cual vamos a ver que nuestros pacientes de pronto no estamos logrando nuestro objetivo clínico de la manera deseada, por lo cual en niños vamos a esperar usar concentraciones mucho más altas. Y lo ideal del remifentanil es esto: el remifentanil es una molécula muy versátil en la cual yo quisiera modificar la concentración, subir y bajar la concentración de acuerdo al momento clínico en el que esté el paciente. Si yo no lo hago de una manera titulada o guiada, pues me puedo estrellar. Entonces puedo simplemente suspender el medicamento muy antes de tiempo, o ir a concentraciones muy bajas, o estar dando unas concentraciones muy altas en el momento que el paciente no lo necesita. Entonces, ¿cómo enfocar esto? Pues es con el uso de modelos tricompartimentales, que ya muchos los deben conocer. Los modelos tricompartimentales simplemente es una herramienta en la que permite uno como obviar todos esos aspectos complejos que tiene el paciente. El modelo tricompartimental simplemente lo que le va a decir a ustedes cómo es la concentración del medicamento, que finalmente es lo que usted quiere. Entonces hace que sea un poco más sencillo. Es como manejar como si fueran los halogenados. En este caso, uno cuando está administrando un halogenado, uno no piensa cuánto le está dando de partículas por millón de sevofluranes, sino que usted está mirando, en este caso, qué concentración tiene el paciente, que es lo que se relaciona con el efecto. Lo mismo estamos haciendo esos modelos, es tratar de predecir qué concentración tienen, y sabemos que esa concentración tiene una relación con un efecto. Entonces, pues respecto a los perfusores TSI, tenemos otra limitante, y es que los modelos más nuevos y que predicen de mejor manera cómo se comporta
el propofol en paciente pediátrico, no están todavía, no se han agregado. Recientemente ya se ha estado agregando el modelo de Level, pero todavía pues, no es de amplia distribución, y el modelo de remifentanil paciente pediátrico, aunque cuales están disponibles, no están incluidos. Una práctica que algunos autores han recomendado es el uso entonces el modelo de Minto, colocar parámetros edad de un paciente adulto en la edad mínima que permiten los profesores de 16 años y colocarlo ya luego son los pesos del paciente y tratar de manejarlo así. Pero aquí les voy a mostrar qué pasaría. En este caso voy a usar el modelo de Minto con los parámetros. Un paciente en vez de ponerle 5 años le pongo 16, pero el resto pongo los otros parámetros del paciente. Con la aplicación luego ITIVA lo que hago luego es mirar con la predicción de ese modelo qué pasa si luego ya usándolo un modelo que realmente sí sirve, que sí está diseñado para pacientes pediátricos como el modelo de Level, ¿qué pasa? Lo que me predice el modelo adulto van a ser unas dosis extremadamente altas y como voy a mirar, en este caso yo tenía un objetivo de 4 y voy a lograr concentraciones inclusive de 9, entonces no es recomendable usar modelos de adulto en paciente pediátrico porque son poblaciones muy diferentes, no es una práctica adecuada. Entonces, idealmente, cuando contratemos o solicitemos perfusores, pues uno lo que busca es que el perfusor, hoy, como les menciono, hoy en día ya los vienen incluyendo y hay perfusores que tienen estos modelos pediátricos, pues que vengan incluidos con estos modelos para que sea un poco más sencillo el manejo. Si no, la otra alternativa es el uso de simuladores como el ITIO o el TIVA Trainer, que también tiene los modelos pediátricos, en este caso el Propofol, el modelo de Level. Entonces, respecto pues a los modelos, pues acá no voy a detenerme mucho en este aspecto, pero existen múltiples modelos. Y aquí voy a hablar básicamente sobre el modelo para paciente pediátrico nos importa, es el modelo de Rick-Williams y el EDEL. Esos modelos se comportan de manera muy similar. Y en Propofol, básicamente, pues está el modelo de EDEL, Pedfusor y el EDEL funcionan de manera similar. La limitante es que el Pedfusor solo siempre sirve para mayores de 3 años, el EDEL se aplica para pacientes neonatos hasta 99 años y Cataria sí es un modelo que no lo recomiendo usar porque tiende a predecir para una misma concentración que Petfusor LE, dosis muy altas y cuando de hecho lo simulamos lo que hace es que uno con Cataria lo que va a estar es sobredosificando a los pacientes. Entonces respecto a los modelos pues tenemos el remifentanil es el modelo de Level, aquí lo pueden descargar en ese código QR, pueden leer un poco más sobre este modelo. Y el modelo de Level también de Propofol, lo pueden mirar acá, que es lo que hicieron este autor con esos dos medicamentos. Recopilaron todo lo que se ha publicado hasta ahora en la literatura de modelos farmacocinéticos en remifentanil y Propofol. Solicitaron a los autores que les mandaran la información y lo que hicieron fue generar una especie de metaanálisis que incluyó muchísimos datos y pudieron desarrollar un modelo más robusto para predecir en un grupo amplio de pacientes y se llaman modelos generales. Entonces, ¿por qué son generales? Generalmente ya no tenemos que buscar un modelo ni para pediátrico, adulto, eso. La idea es un único modelo que se va a aplicar a todos los pacientes. Si queremos leer un poco más sobre este tema, acá les recomiendo esta lectura que hablan sobre todos los modelos generales que se han publicado y podemos ver las limitantes de cada uno de estos modelos, escaneando este código QR. Entonces, en general, ¿cómo manejar esto? Ya viendo la parte práctica, mencionando toda esta parte teórica que les mencioné, pues de una manera muy superficial, pero pues es como para poder entender hacia dónde vamos ahora. Entonces, básicamente, pues la actividad más sencilla que podemos desarrollar es tener Propofol y REMI cuando estamos hablando de anestesia general. Entonces, básicamente, con el modelo de Level, las concentraciones con las cuales generalmente uno tiende a iniciar una concentración de 3 microgramos por mililitro. Alrededor de eso, casi que más o menos un 70% de los pacientes o más van a lograr tener un plano anestésico adecuado. De hecho, yo quería que dependiendo del grupo etario de los pacientes, en pacientes, por ejemplo, de más de 15 años, casi que el 90%, en el paciente pediátrico, pacientes de 5 o 6 años, puede que requieren concentraciones un poco más altas, entre 3.5 hasta 4, pero pues uno generalmente lo que pues, busca es iniciamos con este valor y luego podríamos ir titulando para encontrar el objetivo. En la inducción con el opioide, en el remifentanil,
Dependiendo del estímulo, si va a ser una máscara larga de la laringe o una intubación, podemos usar concentraciones tan altas como 8 nanogramos por mililitro. Y la idea durante el mantenimiento es que uno busca la concentración de propofol más baja posible. Que la idea es, si no tenemos un tipo de monitoreada como BIS, no bajar de una concentración de debajo de 2.5 con propofol. Y el mantenimiento, pues de acuerdo con el remifentanil, de acuerdo a la receta clínica, que va entre 3 a 6, idealmente uno se debe bajar de 3, que es la concentración mínima a la cual usted va a garantizar que el paciente no vaya a generar un estímulo por la intubación orotraqueal. Si está con una máscara laringe, podrá tolerar concentraciones más bajas si el estímulo quirúrgico lo permite. Y con el propofol, el despertar comienza a aumentar de manera significativa cuando la concentración baja debajo de 2. Y generalmente, el 92% de los pacientes han recuperado conciencia cuando llegan a una concentración alrededor de 1.5, que sería como nuestro objetivo del tiempo de decremento, que lo voy a hablar más adelante. Con el remifentanil, ¿cuál es nuestro objetivo? Simplemente uno lo que busca es que si al final del procedimiento la concentración esté inferior a 2, que este es el número en el cual la probabilidad de que el paciente esté en apnea ya sea más baja, y por lo cual siempre buscamos que este número sea 2, y después de hecho que donde el paciente se despierta y de pronto todavía está algo con una respiración, una frecuencia respiratoria baja, por la depuración tan alta que tiene el remifentanil, en cuestión de 1 o 2 minutos el paciente ya lo ha recuperado, pero nuestro objetivo con el remifentanil es menor de 2. Entonces, en general, ¿cuáles son las consideraciones cuando vamos a desarrollar un paciente pediátrico? Pues debemos tener claro al menos un esquema manual. La idea es algo como para iniciar, saber que hay unas diferencias farmacocinéticas en el neonato, los infantes que ya la mencionan, la limitación con la disponibilidad de modelos pediátricos, pero pues como la vamos a mostrar ahora, esta limitante la podemos abolir con el uso como de simuladores. Y las prácticas seguras, en este caso, pues para uno garantizar que esa anestesia se vaya a llevar de la mejor manera, idealmente siempre pues queremos garantizar pues que exista una administración continua del medicamento, por lo cual se recomienda siempre que exista algún tipo de medicamento bomba de infusión que esté barriendo constantemente el medicamento, y para que garantice que el paciente le llegue al paciente, y estar verificando siempre la permeabilidad de los accesos. Otra consideración, como voy a mostrar ahora, es las mezclas de propofol remi. Algunas veces, pacientes muy pequeños, vemos que las velocidades de infusión son muy bajas, por lo cual algunas veces requiere disminuir la concentración del medicamento para aumentar la velocidad de infusión y garantizar que le llegue de manera oportuna el medicamento al paciente. Entonces, ¿qué debemos tener en esto? Siempre pues la idea de los estándares. En nuestro acceso intravenoso debe ser visible. Idealmente, cuando tiene un acceso intravenoso, uno quisiera poder administrar el medicamento lo más cercano al acceso intravenoso para no tener un espacio muerto, que lo que va a hacer es que va a retardar el tiempo en el que va a llegar el paciente, y además de eso que se puedan administrar bolos. Entonces, si tenemos este espacio muerto, debe uno buscar algo que se esté lavando, una infusión. Lo que uno busca es que esa infusión sea la que le esté dando, por ejemplo, los requerimientos metabólicos al paciente. Entonces uno busca que esa infusión de los líquidos de mantenimiento ayuden a barrer el medicamento de manera constante. Idealmente, pues, tener algo tipo de neuromonitoría. Se sabe que menor de 3 años el valor del BIS no es muy confiable. Hoy en día sabemos, y de hecho hemos aprendido, que no solamente debemos leer el BIS, sino que debemos mirar las ondas electroencefalográficas y usar el espectrograma para guiar y titular nuestra anestesia. Pero bueno, no me voy a tener en esta conferencia sobre este aspecto. Y siempre, idealmente, esta técnica siempre debemos tener algún tipo de bomba de infusión. Si ya no tenemos ninguna bomba de infusión, yo sí no recomiendo desarrollar anestesia intravenosa con sistemas totalmente manuales como son microgoteros, macrogoteros. Esta técnica sí exige tener, pues la TIVA requiere algún tipo de bomba de infusión. No tiene que ser una bomba TSI, pero sí debemos tener una bomba de infusión. Entonces, la preparación de los anestésicos, como ya les he mencionado, debemos mirar a ver a qué velocidad está el medicamento, por cual la velocidad de infusión va a hacer que ese medicamento se demore mucho tiempo en llegar al paciente, pero al mismo tiempo debemos ver que tampoco el aporte hídrico no vaya a ser que le estemos dando una tasa de infusión más alta de lo que el paciente va a requerir. Entonces, en este ejemplo vemos como acá
estoy simulando para administrar el propofol y el remifentanil a un paciente de 6 meses. Y a una concentración de 20 microgramos por mililitro, la velocidad de infusión y mantenimiento va a ser de 5 mililitros hora para el remi y de 7 mililitros hora para el propofol. Si yo tengo una extensión que puede tener 1 o 2 mililitros de espacio muerto, pues el tiempo en el que yo haga una modificación y esto se refleje en el paciente puede pasar mucho tiempo, por lo cual es importante en ese paciente que exista otro medicamento que lo esté lavando de manera continua, o en su defecto lo que puedo hacer es disminuir la concentración del propofol a 5 miligramos mililitro, entonces ya no sería 7 sino sería 14, el remi a 10 y ya no sería 5 sino sería 10. Entonces siempre mirar qué equipos tenemos, los perfusores, preparar los medicamentos, conocerle, idealmente siempre tener como un estándar de dilución y verificar siempre cómo se encuentra esta concentración. Si vamos a usar bombas de infusión, si tenemos por ejemplo un perfusor y tenemos una bomba de infusión, idealmente yo usaría el perfusor para el remifentanil y podría usar la bomba de infusión con el propofol. Lo que le ha mencionado, las extensiones en pediatría, si vamos a usar idealmente usar extensiones pediátricas que tienen un espacio más pequeño, y lo que hacemos después es adicionar una serie de llaves de 3 vías donde traducimos el propofol, el remifentanil y algún otro medicamento, y por acá estamos poniendo otro medicamento, los líquidos intravenosos que están barriendo los líquidos de mantenimiento, y la idea es que a la tasa que lo barren de manera continua nos ayuden a que llegue de manera permanente el medicamento al paciente y los cambios se reflejen de manera casi que instantánea. Entonces, ¿cuáles las consideraciones que tenemos en pediatría? A diferencia de los pacientes adultos, el acceso intravenoso no se encuentra siempre. En muchas ocasiones debemos usar algún tipo de inducción inhalatoria para lograr el acceso intravenoso. Existen técnicas para distraer al niño, que podemos lograr el acceso intravenoso, pero en general lo que podemos por experiencia saber es que más del 50% de los pacientes escolares, estos pacientes se van a tornar ansiosos o van a tener difícil accesos intravenosos. En los pacientes lactantes, sobre todo pues cuando se encuentran en la etapa, en sus primeros años de vida, que todavía están como, son gorditos, sabemos que sus accesos intravenosos van a ser muy difíciles, por lo cual una técnica con un paciente despierto puede ser un poco frustrante, por lo cual casi siempre vamos a vernos a requerir el uso de anestesia intravenosa. Entonces, simplemente lo importante es que si no sabemos esto, es tener cómo vamos a hacer esa transición si nuestro deseo es pasar a una técnica intravenosa. Entonces, ¿cuál es lo que debemos tener presente? Siempre tener preparado nuestra dosis de inducción, ya sea de propofol y de remifentanil. En general, si ya tengo acceso intravenoso, puedo dar una dosis de 2 por kilo. Si voy a hacer una transición luego de la inducción inhalatoria, dar una dosis más baja porque igual voy a tener efectos residuales del anestésico inhalatorio. Entonces, no requiero dar una dosis igualmente alta, entonces de 2 por kilo. Y luego una infusión de remifentanil, que puede ser con objetivo de 5 a 8, de acuerdo pues a cómo yo vaya a manejar la vía aérea o la intensidad del estímulo inicial. O puedo calcular también de manera manual un bolo de 1 microgramo por mililitro inicial. Entonces puedo tener esto y tener esto presente como para saber cómo va a ser esa transición inicialmente. Y pues de acuerdo al caso, si yo voy a requerir en esa cirugía, tener bloqueador neuromuscular. Y después de ese bolo inicial, en los pacientes que son escolares, entre 8 hasta 1 año o menos, debo saber presente la infusión de mantenimiento. Inicialmente va a ser infusiones, de hecho, entre más pequeño el paciente, la infusión de mantenimiento inicial va a ser más alta, alrededor de 15 mililitros kilo minuto. Si son pacientes que ya son mayor de 10 años, puedo pasar de 15 a usar una infusión inicial a 10 miligramos kilo hora. Si en este caso estoy haciendo una sedación para un ejemplo, una resonancia, inicialmente puedo dar un bolo que va de 2 a 3 por kilo.
y luego inicio la infusión de mantenimiento a 10 miligramos kilo hora y luego hace el ajuste. La idea es que estos ajustes ya luego para buscar un objetivo entre 2.5 y 3 los habría usando algún tipo de simulador, en este caso sería como el elitivo. Y con el opioide del remifentanil es muy variable, es de acuerdo a la intensidad del estímulo, siendo 7 o a 8 para un estímulo muy intenso como una cirugía de tórax o una meselectomía, y una concentración tan baja como 0 o 1 si yo quiero que el paciente esté en ventilación espontánea. Si el paciente le va a adicionar un opioide y está en ventilación espontánea, no debo superar una concentración de 1 para que el paciente no vaya a hacer apnea. Y para extubar el paciente, siempre saber que el paciente debajo de 2 va a comenzar a recuperar el drive respiratorio. Entonces, pues, esto es lo que había mencionado con el BIS, pues la idealmente es que uno quisiera usarlo, pero debajo de los 2 años la información es muy confiable, pero podríamos nosotros usar la información de la lectura cruda del electroencefalograma y también guiarnos con el espectrograma para poder usar de una mejor manera estos medicamentos. Entonces, ¿cómo vamos a planear en nuestro caso? Casi que yo cuando inicio un caso siempre lo hago planeando el despertar, porque ese va a ser nuestra mayor dificultad con la necesidad intravenosa en los pacientes pediátricos, y es el tiempo del despertar. Entonces, lo que uno busca es lo que había mencionado antes, la sinergia, y uno lo que sabe es que a concentraciones más altas de remifentanil, los requerimientos para tener el plano anestésico del paciente se van a disminuir. Entonces uno lo que puede hacer es, en este caso, durante el procedimiento, pues uno titula es el plano anestésico adecuado del paciente para que se encuentre en el plano anestésico adecuado, el BIS adecuado, sin respuesta, pero hacia el final del procedimiento yo puedo hacer algo que sería contrario a lo que uno supondría, es aumentar la concentración de remifentanil o mantenerla alta como si el paciente todavía estuviera con un estímulo quirúrgico, pero en ese momento mantengo el REMI alto y comienzo a bajar la concentración de propofol para acercarme a la concentración de despertar y así disminuir los tiempos de despertar, en este caso, por ejemplo, de 10, 15 minutos, bajarlos a 5 o 7 minutos, bajando la concentración de propofol, pero al mantener el REMI alto, haciendo la sinergia entre los dos medicamentos, mantengo una probabilidad alta de que el paciente no reaccione al estímulo. Esto es lo que se estaba mencionando. Hacia el final del procedimiento mantengo el REMI alto entre 5 y 7 y me acerco a una concentración cercana al despertar. Esto generalmente lo tiendo a hacer cuando ya están terminando, haciendo los últimos puntos de sutura o la cirugía está terminando, de modo tal de que el paciente tenerlo en esa concentración hacia el final del procedimiento, y de aquí a una concentración de 1.5 es alrededor de 5 a 7 minutos. Y calculo pues el tiempo de incremento para un despertar con una concentración de 1.5. Entonces, esto pues era como la parte general. Ahorita ya es como la parte más práctica, pero esto no lo podía hacer sin explicar lo anterior. Entonces, vamos a desarrollar un caso clínico. La idea es que es basado en usar la aplicación ITIVA. Aquí en este código QR que les estoy mostrando acá, les va a permitir activar la aplicación a los que no la tengan pues activa o suscrita por un mes. Para hacerlo simplemente abren la aplicación, le dan donde dice, abren el menú, escáner, hunden scan y escanean este código QR. Este código QR les va a activar la aplicación por un mes. Igual, la aplicación funciona de modo gratuito, pero pues les pone un tiempo de espera en la medida de que más la vayan usando. Entonces vamos a desarrollar un caso clínico y cómo lo haríamos. Entonces vamos a tener un paciente de 2 años, masculino, que va a pesar 13 kilos y que pesa 88 centímetros. Entonces, antes de desarrollar este caso clínico, de hecho les voy a mostrar una herramienta que le adicioné a la aplicación para poder hacer estos casos de una manera más sencilla. Es creando plantillas. Entonces voy a crear una plantilla para un paciente pediátrico estándar. Voy a poner cualquier edad. En este caso, un paciente, voy a poner parecido a este paciente. 2 años, que pese 15 kilos y que mida 90 centímetros. Esto simplemente es para poner un paciente de referencia. Presiono continuar
Y acá le doy crear plantilla. En crear plantilla le digo que sí, y lo que voy a crear aquí yo es un esquema genérico para poder iniciar en los pacientes y cargarlo rápidamente. Entonces, en el caso que vamos a desarrollar, vamos a arrancar con Propofol a 10 miligramos mililitro. Vamos a usar el modelo de LEVEL, que ya le había mencionado que es el modelo vigente actualmente. Entonces voy a agregar como inicial, ya les había mencionado, en este caso voy a hacer las dosis que uso en el caso de que los pacientes tenemos un acceso inhalatorio. Entonces voy a iniciar a 2 miligramos por kilo, le voy a agregar, voy a ponerle que este va a ser en el tiempo 0, agregar, o sea, que quiere decir que después de que canalice y tenga mi vena, voy a ponerle un bolo de 2 por kilo, y luego voy a arrancar la infusión, como les he mencionado, a 15 miligramos hora, agregar, lo voy a hacer inmediatamente en el tiempo 0. Este es mi esquema como lo tengo definido. Y voy a hacer también para definir, voy a hacer un esquema inicial con el remifentanil. Voy a bajar la concentración del remi a 10 microgramos por mililitro. Y voy a agregar, en este caso entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a planear en mi paciente, tengo el acceso intravenoso, voy a poner un bolo de Propofol y un bolo de remi a 1 microgramo kilo minuto. Microgramo por kilo de peso. Voy a poner en el tiempo 0 también. Y voy a arrancar la infusión a 0.15 microgramos kilo minuto. En el tiempo 0. Este va a ser mi esquema que yo voy a manejar. Voy a grabarlo. Presiono acá el menú, lo corro. Archivo. Y voy a poner acá, en este caso, voy a poner aquí el archivo, le voy a poner TIVA, PED, y lo voy a grabar. Entonces, esto ya para la próxima vez que yo tenga otro caso, voy a poderlo hacer de una manera muy rápida. Entonces me salgo, ahorita sí vamos a desarrollar nuestro caso. Ahí les mostré de manera rápidamente cómo crear una plantilla para no tener que estar haciendo esto cada vez que tenga un caso. Entonces este va a ser como mi esquema de cómo voy a iniciar todos mis casos, al menos este tipo de pacientes que aparentemente están sanos. Entonces tengo un paciente de 2 años, 13 kilos, que mide 88 centímetros. Le doy continuar. Entonces, aquí ya va a cargar cómo voy a hacer mi caso. Entonces, voy a usar la plantilla, abro el menú, archivo, presiono aquí en plantillas y aquí ya tengo mi caso, mi plantilla TIVA pediátrica. Le clico cargar y entonces ya aquí ya tengo cargado cómo va a ser mi caso. En este caso me dice a 2 por kilo, me dice que ponga un bolo de 26 miligramos y arranque una infusión a 19.5. En este caso también me dice el remifentanil, un bolo de 1 microgramo kilo minuto, 1 microgramo por kilo de peso, e iniciará. Entonces, ¿qué es lo que yo planeo? Preparo entonces unas jeringas, inicialmente con la dosis inicial, mi dosis de bolo de Propofol, dice que son 26 miligramos, yo puedo redondear esto alrededor de 30 miligramos, luego puedo hacer el ajuste, lo puedo hacer inmediatamente. Entonces yo puedo pararme acá en la aplicación, deslizo a la izquierda, lo edito, y pues voy a administrarle, son 30 miligramos de Propofol, modificar, y en el REMI, fentanil, también de pronto voy a editarlo, no voy a ponerle 13, sino voy a ponerle 15 microgramos, que son valores un poco más fáciles de administrar, y preparo esto en una jeringa y dejo configurado mi bomba de infusión con la velocidad inicial que voy a usar. Idealmente, en este caso, por ejemplo, en este ejemplo, tengo simulado como si tuviera una bomba de remifentanil en la parte superior y en la parte inferior tengo otra Propofol. Entonces, lo que puedo hacer también, idealmente, es arrastrar para que los medicamentos queden en el mismo orden como yo tengo montado en mi campo clínico. Entonces, configuro las bombas de infusión a esta velocidad, a 11.7 mililitros hora y a 19.5 mililitros hora. Entonces ya tengo esto listo, tengo las dosis iniciales, lo que voy a administrar, y arranco mi inducción inhalatoria. Arranco la inducción inhalatoria. Al arrancar la inducción inhalatoria, el paciente pierde conciencia.
logro los objetivos en los cuales el paciente pierde conciencia, pero lo que se hace es que después de que suspende y cierre el agente halogenado, el medicamento va a tardar aproximadamente unos 5 a 6 minutos a que se elimine, por lo cual tengo un tiempo en el cual voy a tener concentraciones efectivas de agente inhalatorio. Entonces aprovecho en ese momento, ya tengo mi acceso intravenoso, administro el bolo inicial de Propofol. En ese ejemplo, pues acá yo también lo tenía para haberlo hecho calculado con la aplicación una infusión. Aquí lo que estoy haciendo es un esquema muy sencillo para arrancar inicialmente con un bolo de remifentanil, pero como los que ya van a ver, han visto en la aplicación, puedo yo calcular también la aplicación me puede calcular la dosis para alcanzar esta concentración en sitio efecto. Aquí lo que estoy mostrando es un esquema de ir de un modo totalmente manual y luego cómo pasar a un modo guiado por TSI. Entonces, administro el bolo de Propofol, administro el bolo de remifentanil, entonces 15 microgramos de remifentanil, 10 miligramos de Propofol, administro eso, se barre, inicialmente pongo a perfundir las bombas de remifentanil a 11.7 y a 19.5, y eso me va a dar la tranquilidad. Si miramos en el Propofol, cuando administre ese bolo, básicamente esto va a tener concentraciones por superiores a 3, con lo cual acá voy a garantizar el plano necesito del paciente. Lo mismo con el remifentanil, las concentraciones van a ser cercanas a lo que va a requerir para que el paciente soporte el tubo. La idea es que si este paciente durante algún momento en ese procedimiento se llega a superficializar, yo puedo administrar bolos adicionales. Generalmente le puedo administrar un bolo que sea alrededor de 1 por kilo. O sea, si este paciente se llega a mover después, le administraría 10 miligramos de Propofol y luego posteriormente, luego entro a retroalimentar la aplicación. Ya les voy a mostrar cómo se haría. Entonces, administro eso, entonces administré el bolo de Propofol, el bolo de Remi y inicié la infusión. Entonces lo que hago es comenzar activo el simulador y él comienza a correr. Entonces la idea es que ese simulador ya me va a predecir lo que yo he hecho. La idea es que el simulador alimentarlo con la información que se está hecho. Entonces en este caso me va a mostrar. Entonces voy a aumentar el tiempo de simulación para ir un poco más rápido. Voy a correr acá, configuración. Y la velocidad de simulación y lo voy a aumentar por 10 veces. Entonces aquí vemos que comienza a correr el tiempo. En ese momento estoy pasando esta velocidad de infusión y aquí probablemente llegue a una concentración en la cual ya puedo intubar al paciente. Intubo al paciente, en este momento hace por la laringoscopia y el paciente de pronto veo que reacciona. Entonces le ordeno a mi asistente que le administre un bolo adicional de Propofol de 10 miligramos. Se lo administra, el paciente entra en plano adecuado. En ese momento yo todavía estoy ocupado, no voy a la aplicación, simplemente me di cuenta que alrededor, administré ese bolo cuando llevaba 6 minutos. Luego ya intubo al paciente. Veo que todas las concentraciones inclusive están de sobrantes son significativas. Ya aseguro mi vía aérea. Y en ese momento, pues ya después de que tengo asegurada la vía aérea, ya se encuentran ya se pueden para comenzar a vestir los campos quirúrgicos para iniciar la cirugía. Lo que hago es alimentar la información de lo que había hecho. Entonces yo sé que le administré un bolo de Propofol de 10 miligramos al paciente alrededor del minuto 3. Lo agrego. Y esto hace que la aplicación me va a estimar la concentración ya del Propofol de acuerdo a lo que he administrado. Entonces aquí yo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aumentar la concentración del remifentanil para una concentración de 3 porque va a ser un estímulo intenso. Entonces voy a aumentar la concentración a 7. Voy a hacerlo en 3 minutos. Ajusto. Entonces lo que me va a calcular la aplicación es que aumente la velocidad de infusión temporalmente a 63 mililitros hora. Comenzó a aumentar la velocidad de infusión del remifentanil. Ve acá cómo va subiendo la concentración del remifentanil. En este caso, yo pudiese aprovechar y recalcular para bajar la concentración de Propofol. Lo puedo hacer o lo puedo hacer después de que inicie la cirugía, si el paciente está estable hemodinámicamente. Ya aquí va a llegar, la aplicación me va a avisar, llego a que debo bajar ya la velocidad de infusión a 35.4, la modifico y si no sucede nada durante ese tiempo, si me mantengo alrededor de una concentración de 7, pues probablemente estamos en una concentración suficiente para el estímulo quirúrgico intenso que va a ser la resección de las amígdalas.
En este momento ya estoy en intraoperatorio, el paciente arranca la cirugía, no se mueve, lo hago un ajuste luego entonces del propofol y lo bajo a una concentración de 3. Ya en este caso ya pasé de la dosis que venía fija de 15 y me bajo. Entonces lo que me va a calcular la volitiva cuando baja la concentración de 3 es que lo detenga. En este caso él me calcula que lo detenga por 2 minutos. Lo que yo hago entonces es programar esta velocidad de infusión en la bomba de infusión, la dejo programada a 11.6 mililitros hora y no la inicio. Simplemente la dejo ahí, apenas la aplicación me alerte, lo que hago es iniciarla. Aquí ya la aplicación, ya pasaron los 2 minutos, la inicio y ya en este momento pues ya estoy bajando una concentración de 3. Entonces sigue la cirugía transcurre sin ninguna dificultad. Ya pasan aproximadamente, de pronto veo que el paciente se mantiene a pesar de bajar la concentración. El paciente se mantiene en un plano adecuado. Si lo tengo algún tipo de neuromonitoría, veo que el BIS está de pronto en un valor menor de 40. Puedo tomar la decisión inclusive de seguir bajando la concentración y me bajo a 2.7. La idea es que durante el procedimiento trato de bajar la concentración al valor mínimo que pueda. Y que mientras que el paciente se mantenga en plano y que esos cambios no sean superiores a 0.2. Entonces, por ejemplo, me bajo de 0.2 o 0.3. Aquí me bajé una concentración objetiva, ahorita es a 2.7. Pasé de 3 a una concentración de 2.7. Y la idea es que eso lo mantengo haciendo, la aplicación me va a calcular deténgalo, el REMI lo dejo acá quieto, veo que el paciente está estable. La consideración que les había mencionado, pues, en el paciente pediátrico, que la idea es buscar los tiempos, disminuir la concentración de propofol para que los tiempos se disminuyan. Yo, de hecho, en este momento puedo calcular, veo en la cirugía llevo 35 minutos, veo cuánto es el tiempo de despertar. Si corro hacia la derecha el propofol, aquí voy a este valor, que me dice el objetivo, que es 2.7 en el que estoy, y me muestra el tiempo de incremento. Aquí me dice que es 13 minutos para llegar a una concentración de 1.5. O sea, en este momento, si yo detengo el propofol, me va a demorar este valor para que llegue a una concentración de 2.5. Veo que ya han pasado 39 minutos, el paciente está disminuyendo la concentración y se mantiene en plano. Puedo tomar la decisión de bajar la concentración a 2.5. Bajo la concentración a 2.5, me vuelve y me calcula que me detenga. Sigo con el REMI en 7. Yo puedo tomar la decisión de bajar, subir. Eso ya la concentración ya de acuerdo a la parte clínica del paciente y como yo deseo enfocarlo. Veo el remifentanil, también puedo mirar el tiempo de incremento para el valor de 2 que le había mencionado. Y estoy alrededor de 5 minutos. Que yo lo que buscaría es que esta concentración para llegar a 2 coincida con el tiempo de propofol para que mantenga el paciente una concentración analgésica suficiente para que tolere el tubo endotraqueal mientras la concentración de propofol disminuye. Entonces ya estoy bajando la concentración de propofol y ya veo que los tiempos comienzan a disminuir. Ya no pasan 13 minutos, sino que ya son 11 minutos. A diferencia de si me hubiese mantenido con la concentración que estaba de propofol previamente acá tan alta, en este momento de la cirugía, de hecho, si yo puedo calcular e indagar cuando llegaba 20 minutos, cuánto tiempo me hubiera demorado. Lo hago más acá, tiempo de incremento, para llegar a una concentración de 1.5. Le calculo acá la aplicación, le digo cuando llega al minuto 20, tiempo ingresado. Y acá en ese momento estaban 18 minutos para llegar a 1.5. A pesar de que ya llevamos más tiempo, ya el tiempo de incremento está más bajito. Ya estamos en 10 minutos. Entonces, ya vamos avanzando la cirugía. Ya la cirugía está por acabar. Ya el objetivo de propofol lo tengo en 2.5. Veo que el tiempo de incremento de hecho sigue bajando. Entonces ya la cirugía cuando esté por acabar, ya lo que veo es que me dicen que ya están haciendo hemostasia final. Bajo la concentración objetivo de propofol a 2. Presiono otra vez, selecciono propofol, objetivo y 2. Bueno, antes de eso voy a explicar algo que puede pasar. Yo me puedo equivocar. Yo tengo estar seleccionado el REMI y yo quería bajar la concentración de propofol a 2 y seleccioné el REMI y le puse objetivo 2 al REMI. Y me di cuenta que me equivoqué
y hice una modificación al medicamento que no deseaba. Entonces fácilmente puedo deshacer ese cambio, le doy clic aquí en más, le doy deshacer y pues él simplemente vuelve a lo que estaba previamente. Entonces vaya, me paro otra vez atrás al propofol, objetivo 2 y él acá me va a calcular otra vez, deténgalo. Entonces la idea es que en este momento ya como la cirugía está acabando, detengo el propofol y si veo que por algún motivo la cirugía se sigue alargando, arranco esta infusión de propofol para mantener el objetivo 2, solamente para mantener el paciente ligeramente sedado mientras termina, pero si por algún motivo ya la cirugía está terminando, pues yo lo que ya acaba, pues no reiniciaría nuevamente eh, el, 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 el propofol. Entonces probablemente entonces en este caso la cirujana me dice que el tratamiento ya está terminando y la aplicación me dijo que lo iniciara, entonces yo simplemente decido que no la voy a iniciar, no voy a iniciar el medicamento, entonces lo que hago es borrar esta recomendación, esto que me pide la aplicación, le digo acá, borro, me corro a la derecha y borro, y aquí ya queda como si estuviese en cero detenido, detengo ya el REMI, y él comienza a caer en una concentración para ir, faltan 5 minutos para llegar a una concentración de 2.5, aquí ya faltan, en este caso, 4 minutos para una concentración de 1.5, y lo que ya en este caso aprovecho este tiempo para aspirar el paciente y lo dejo en posición de recuperación y ya calculo mi tiempo de decremento. Yo más o menos estaba estimando que fueran 5 minutos, me quedo con el paciente, lo dejo en posición de recuperación, mientras recupera el lado respiratorio aproximadamente. Ya cuando llegue a una concentración de 1.5, yo voy a esperar que el paciente ya se haya despertado. Y después de que tenga una concentración debajo de 2, es mucho más seguro la extubación, por lo que les ha mencionado. Por el plano necesito bajar otra vez la velocidad a velocidad normal. Y aquí vemos, aquí ya entonces en este caso hice el procedimiento y aquí ya pues llegué a la concentración. Probablemente este paciente se va a despertar alrededor de unos 5 o unos 7 de propofol. Esto igual los modelos son modelos que son modelos de predicción, no nos van a ayudar, pueden que hay pacientes que se salgan de estos rangos, pero como en ese enfoque que les doy, la mayoría se van, irían a despertar alrededor de 1.5. Y ya en ese momento, pues lo que hago es al paciente lo extubo, verifico que tenga pues un adecuado drive respiratorio, y pues probablemente en este caso este paciente se va a despertar tranquilo, pues ya después de que yo sepa que la concentración está debajo de 2 y se haya barrido el medicamento adecuadamente de la línea, que eso siempre lo debo verificar, pues tengo la seguridad que ese paciente no va a tener ningún tipo de complicación respiratoria. Entonces, esto era como para simplificar una forma de cómo hacer el enfoque usando la aplicación y cómo pasar de un esquema manual y luego pasar a un esquema guiado por la aplicación. Voy a detener acá y voy a volver a mostrar cómo sería en el caso, en el ejemplo, si hubiéramos hecho el remifentanil rápidamente desde el inicio, calculando los objetivos. Entonces, si yo quiero volver a que detengo la simulación y quiero calcular los objetivos usando la aplicación, desde el inicio me pongo remifentanil más objetivo inicial y pues en este caso, por ejemplo, yo pudiera dar cuadrado para hacer una inducción a una concentración de objetivo en 6 y hacerlo en 2 minutos. Entonces, ¿qué me iba a calcular la aplicación? En este caso, a diferencia como mostré al principio que era con un bolo de remifentanil, hubiera, después de canalizado el acceso del paciente, programado la bomba de infusión a 96.9 mililitros hora y después de eso iba a hacer el cambio a 15.5. Entonces, configuración, tiempo de simulación a 10. Entonces, arrancaría el bolo de remifentanil inicialmente, que sería de 30 miligramos mililitro, 30 miligramos. Administro ese bolo y arranco la infusión a 19.5 mililitros hora. Y la aplicación, cuando me suene la alarma, la alerta, en este caso, la cambiaría a 15.5 miligramos mililitro. Entonces, en este caso, la aplicación iniciamos totalmente con la aplicación. El remifentanil no lo calculó en infusión, no dimos un bolo. Y ella luego me va a calcular con un mantenimiento alrededor de 3. Y ya de ahí para adelante es exactamente lo que ya he explicado, es lo mismo. Entonces, eso era como un abrebocas de cómo mostrar cómo hacer
una anestesia manual guiada por un simulador. La idea es que la aplicación usted simplemente le va a permitir hacer un ajuste fino durante el intraoperatorio, buscando llegar a la concentración más baja para que el paciente se despierte. Recordar que en el intraoperatorio vamos a usar el remifentanil para hacer el bloqueo de acuerdo al estímulo quirúrgico del paciente. Idealmente es aumentar las concentraciones del remifentanil antes de que el estímulo aparezca. Podemos hacerlo, si lo podemos hacer con tiempo antes, podemos dar una dosis en 3 minutos y si el tiempo del estímulo ya está muy encima, lo podemos hacer en 2 minutos, 1 minuto. Y luego, después de que se haga el estímulo, podemos ir bajando la concentración del remifentanil muy gradualmente de un punto en un punto hasta encontrar la concentración en la cual el paciente se va a mantener durante el intraoperatorio. Idealmente, no, si está intubado el paciente, no bajar la concentración de 3, porque probablemente pueda en algún momento llegar a rechazar el tubo urotraqueal. Si tiene máscara laringea y es un estímulo muy ligero, que estamos en un procedimiento en tejidos blandos, probablemente uno puede bajar concentraciones tan bajas como 2 o inclusive menos si tiene algún tipo de bloqueo neuroaxial o técnica regional. Entonces, simplemente pues para finalizar y concluir, la TIVA es posible hacerla en niños de una manera segura y con adecuada predictibilidad guiados con estos modelos, pero pues esta técnica va a requerir unas competencias bastante básicas en anestesia pediátrica y además pues conocer el simulador, conocer sobre cómo se comportan estos medicamentos, idealmente tener el acceso intravenoso, es una técnica que es económicamente viable. Tenemos que practicarlo para poder hacerlo de una manera segura. Idealmente, si podemos tener práctica y tenemos experiencia previamente en pacientes adultos, va a hacer que sea mucho más fácil. Idealmente, tener el electroencefalograma procesado. Y la idea es tratar de que siempre hagamos lo mismo. Así, si hacemos siempre lo mismo, nos vamos a equivocar menos. Esta nueva función que le agregué a la aplicación de tener estos esquemas, pues, nos ayudan para hacer un poco más sencillo la inducción desde el inicio. Simplemente se inicia con un esquema manual, se garantiza simplemente el plano anestésico del paciente. Si el paciente por algún motivo se sale de plano, se van administrando bolos de propofol según requerimiento hasta que el paciente esté en el plano adecuado. Y luego lo que hago es agregar esta información a la aplicación y ya posteriormente pues puedo mirar en qué punto estoy y hago ya el cálculo para hacer el ajuste a las concentraciones a las cuales quiero mantener el paciente y titulando progresivamente la dosis del propofol. Esto era todo lo que traía para ustedes. Les agradezco mucho su tiempo. Y pues si tienen alguna inquietud me la hacen saber. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Bueno, la verdad que muy buena la conferencia del doctor. Cumplió con el objetivo de su charla, de simplificar, de darle un enfoque práctico a este tema. Recuerden que si tienen alguna consulta pueden escribirnos a colaboradorescientifica@arba.org y ahí nosotros comunicaremos sus consultas al docente. Muchísimas gracias al doctor Ramírez por esta tan grata conferencia y a todos ustedes por estar conectados. Nos vemos el próximo lunes en un nuevo webinar de actualización. Buenas noches a todos.